Mensaje a las 7 iglesias. El mensaje a Éfeso. Apocalipsis capítulo 2. Escriba al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bienvenidos a este estudio bíblico. Continuamos con esta serie, Mensaje a las 7 iglesias. La semana pasada hacíamos una introducción a las 7 iglesias del Apocalipsis. Hoy vamos a mencionar la primera de ellas, Éfeso. Antes, recordaros que en Solidaria TV, nuestros compañeros Adolfo Mazariegos y Carlos Reitz han presentado una serie de tertulias sobre las 7 iglesias. A medida que vayamos hablando de esta iglesia y de las demás iglesias próximamente, iremos dejando el enlace correspondiente a esa iglesia. Por ejemplo, hoy estamos hablando de la iglesia de Éfeso. A medida que vas viendo este vídeo, a medida que lo vas escuchando, habrá un enlace que te llevará directamente a esa tertulia con el mensaje a la iglesia de Éfeso. El apóstol Juan, como te decíamos la semana pasada, se encontraba exiliado en la isla de Patmos cuando recibe una visión y una orden de escribir a las 7 iglesias de Asia. En su visión ve a Dios a su diestra con 7 estrellas y en medio de 7 candeleros. Esto lo puedes leer en Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 en adelante. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, la palabra de Dios dice lo siguiente: El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Éfeso era una ciudad marcada por la adoración a Diana. Diana, que era la diosa de la fertilidad. La iglesia de Éfeso fue fundada por la predicación de Pablo en su segundo viaje misionero y con la ayuda de Priscila y Aquila. Este precioso matrimonio que en diferentes reflexiones hemos hablado sobre ellos. Hemos hablado sobre Priscila, hemos hablado sobre Aquila. Lo puedes encontrar en la sección de personajes bíblicos. Algunos de los miembros convertidos, como se cuenta en Hechos, eran personas dedicadas a la brujería, que al convertirse quemaron sus libros enfrente de todos como símbolo de su conversión. Esto lo puedes leer en Hechos capítulo 19, verso 19. Dice la palabra que así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. De acuerdo a la carta escrita por Pablo a los Efesios, años 60 después de Cristo, el estado de la iglesia era marcado por la notoria división entre judíos y gentiles. El mensaje de Pablo en sus cartas es bastante profundo, es completo y asume cierta madurez en los miembros como para poder entenderlo, y habla también, por cierto, del propósito eterno de Dios. El mensaje de las cartas se enfoca a grandes rasgos en lo siguiente. Por ejemplo, Efesios capítulo 1 indica quiénes somos, indica cuál es nuestra identidad. Se enseña acerca de que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo y nos sitúa ahora en lugares celestiales. También este capítulo 1 habla sobre el sello del Espíritu Santo, habla del propósito eterno de Dios de poner todo debajo de Cristo por Él y para Él. En Efesios capítulo 2 se nos habla de la reconciliación de Cristo con el hombre y de la unificación como hermanos. También enseña acerca de la unificación de la iglesia, es decir, entre los gentiles y judíos. Como mencionábamos, había rivalidad, había desigualdad. Pues este capítulo nos enseña la unificación entre gentiles y judíos. Habla también de la reconciliación que hizo Cristo entre el hombre y Dios.
En el capítulo 3 de Efesios se establecen ya los cimientos. Este capítulo 3 nos enseña acerca de ser arraigados y cimentados en amor y ora por la Iglesia para que pueda alcanzar el pleno conocimiento del amor de Cristo. El capítulo 4 ya nos sitúa dentro del cuerpo de Cristo. Habla acerca de la unidad del Espíritu, la repartición de la gracia y los ministerios de la Iglesia con un propósito de crecimiento. Efesios capítulo 5 habla sobre el seguir el ejemplo de Cristo en amor. Efesios capítulo 6 habla sobre la lucha espiritual y la autoridad que se obtiene a través de la obediencia. Habla sobre enseñar a los hijos, a los siervos y a los amos de cuál debe ser su comportamiento frente a Dios y de la recompensa que recibirá. Además hace un llamado a vestirse de la armadura de Dios. También hace un llamado, y este es el más importante, a amar a Dios con un amor inalterable. Esto es lo que nos podemos encontrar en la carta de Efesios. Hemos leído Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 7. Este mensaje fue escrito en el año 96 después de Cristo, aproximadamente 30 años después de la carta de Pablo. Podemos distinguir que todos los mensajes a las iglesias tienen características comunes. Tienen una comisión que es escribe al ángel con la designación del destinatario, de Éfeso, en este caso. Un saludo también hay, o una presentación de Cristo. Estas cosas dice el que. También puedes encontrar una alabanza que dice conozco tus obras, un reproche, pero tengo contra ti. También tienes un consejo, mira de dónde has caído, arrepiéntete. Y también tiene una llamada y una promesa. La llamada es el que tiene oídos, que oiga, y la promesa es al que venciere. La frase el que camina en medio de los 7 candeleros de oro destaca la autoridad absoluta que Cristo ejerce sobre la Iglesia y tiene el significado de pacto de Dios con su Iglesia, es decir, pacto de salvación. Existen 2 interpretaciones acerca del significado global de estos mensajes. El primero, mensaje dirigido para esa congregación en particular. Y segundo, se puede interpretar como una profecía, como estados de la Iglesia de Cristo, ya que en ese momento, en ese entonces en Asia, existían muchas iglesias. Sin embargo, el mensaje solo fue para algunas, entendiendo que las otras no estarían en la perfección. Analizando el mensaje a Éfeso, podemos destacar lo siguiente. El mensaje dice, escribe al ángel de la iglesia. Y este término ángel se define como mensajero o enviado. Tiene la figura de quien entrega el mensaje. Se puede llegar a entender que este mensaje va dirigido a esta persona. Sin embargo, la carta va dirigida a la iglesia, va dirigida a la comunidad como un todo. Por lo demás, el orden de Dios para su iglesia no implicaba un representante por iglesia, es decir, un pastor, sino que había pastores y obispos en plural, con un orden, con sentido pluralista. Hay un reconocimiento también, al igual que hay una dirección a quien va dirigido el mensaje, hay un reconocimiento y hemos mencionado una alabanza. Por una parte, Dios reconoce el trabajo y las obras de la iglesia. Se ve además que la congregación se vio enfrentada a falsos apóstoles y los supo reconocer. Es decir, tuvo la capacidad de discernir. Por tanto, existía madurez en el cuerpo, madurez en los miembros. Hay un versículo que dice, probad a los espíritus. Primera carta de Juan capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por todo el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Segunda carta de Corintios capítulo 11, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Es importante considerar que en esos 30 años de la Iglesia creció en un lugar central de idolatría a Diana y también a su templo, con brujería de por medio, con culto de ídolos
menores, porque Diana en esa época era como la diosa por excelencia. Y después había otros dioses menores. Además, Éfeso era un punto de comercio que conectaba con distintas localidades en Asia Menor. Esto permitía comercializar todo tipo de artículos mercantiles de la idolatría, que era parte importante de la economía de ese lugar. Podemos deducir que el crecimiento y trabajo de la Iglesia ocurrió en el peor escenario posible. Por ende, Dios también reconoce el sufrimiento de la Iglesia y su paciencia, reconoce el trabajo que por amor al nombre de Cristo ha realizado y la firmeza demostrada desde su congregación. Este reconocimiento no implica una recompensa en el mensaje que Dios le da. Lucas capítulo 17, versículo 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Esto es lo que hacía la iglesia de Éfeso. Por otra parte, el Señor parece valorar más la actitud, es decir, aborrecer el pecado, la actitud de aborrecer el pecado, las obras de los nicolaítas, que se destaca un pero tienes esto, como algo a favor, las cuales obras Dios también aborrece. Los nicolaítas no respetaban el orden original de la iglesia impuesto por Dios y practicaban la división entre laicos y sacerdotes. Nico era dirigir, laos es laicos. Éfeso no practicaba esta doctrina como la iglesia de Pérgamo. Más adelante estaremos con esta iglesia, porque odiaba estas prácticas. Por tanto, se puede deducir que el orden que se mantenía en la iglesia de Éfeso era el correcto impuesto por Dios, pero su problema estaba en otro punto, y a ese punto vamos a llegar. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, pero tengo contra ti. Este es el reproche de Dios a esta iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El llamado más importante de este mensaje es un llamado al arrepentimiento por haber perdido el primer amor y una orden de volver ¿a qué? A las primeras obras y ver dónde has caído, ver cuál fue el problema. Aquí también hay un llamado al arrepentimiento. Primero Dios les dice que han pecado y luego qué deben hacer para volver al camino correcto. Y como puedes ver en la carta a los Efesios, 30 años antes, termina con un llamado a amar a Dios con un amor inalterable. Efesios capítulo 6, versículo 24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Por tanto, Dios ya había demandado este tipo de amor, pero no perduró en el tiempo. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es tu primer amor? ¿Cuál era el primer amor en la iglesia de Éfeso? Al igual que hay un reproche, hay un llamado al arrepentimiento, hay un castigo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El candelero es la iglesia, por tanto el castigo es que Dios quitará esa iglesia. Hay un castigo, pero también hay una recompensa. Apocalipsis capítulo 2, verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dios nos está hablando en esta carta de lucha, de vencer, y que finalmente tú y yo podemos comer de Cristo, es decir, podemos obtener la vida eterna. Esa es la recompensa. Este es un breve resumen de la iglesia de Éfeso. Pero yo quiero llegar a la raíz del problema. Quiero hacerte esta pregunta, y seguramente tú sabes la respuesta. ¿Qué significa perder el primer amor? Porque esto es lo que le estaba pasando a la iglesia de Éfeso. Tengo contra ti, dice el Señor, que has perdido tu primer amor. ¿Qué significa perder el primer amor? Perder el primer amor es no permanecer en Cristo y en su Espíritu. Es dejar de lado a Cristo como Señor. La permanencia en Cristo se ve reflejada en una vida de santidad que conlleva a amar y a servir correctamente a nuestros hermanos.
Podemos cubrir necesidades. Podemos cubrir las necesidades de nuestro prójimo, porque el primer amor está en nuestra vida. El primer amor de permanecer en Cristo. Y al igual que permaneces en Cristo, amas a Cristo, vives en santidad, quieres el bien, deseas el bien para tu prójimo. Cubres sus necesidades. Pero en el caso de Éfeso no necesariamente va ligado al amor. En la primera carta de Juan dice, capítulo 4, verso 12, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Entonces yo puedo entender que en la iglesia de Éfeso, si se ha perdido el primer amor, si no se permanece en Cristo, en su Espíritu, si el amor de Dios no está en tu vida, como lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso, es posible que tu amor también se enfríe hacia los demás. La iglesia de Éfeso era alabada por sus buenas obras, pero se les reclama que habían perdido su primer amor. Por ende, sus obras no estaban siendo realizadas en amor. Cuando las obras se realizan en amor, son aquellas que van dirigidas en la voluntad de Dios, nacen del corazón de Dios, y Cristo en nosotros es quien cumple ese amor. Pero entonces, ¿cómo podemos distinguir cuando una obra que se realiza está en la voluntad de Dios? Él nos deja su palabra para enseñarnos a distinguir cuando hacemos algo en su voluntad. Te invito a que lo leas. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Por tanto, podemos afirmar por su palabra que toda buena obra tiene como fin la santificación. Por ende, sin ellos, no estaban en amor, no estaban en la voluntad de Dios. La iglesia de Éfeso no estaba en el camino de la santificación. Los efesios vivían en el entorno propicio para apartarse, para fornicar con otros dioses. Por tanto, era difícil ver ese pecado en la iglesia, ya que superficialmente mostraban sus buenas obras que hacían en el nombre de Cristo, pero las buenas obras se pueden imitar. Sin embargo, una vida de santidad no se puede imitar. Se descubre, o la descubre, mejor dicho, el Espíritu Santo. Se debe distinguir la motivación del corazón en los actos que se realizan. Se dice que la iglesia de Éfeso hacía obras en el nombre de Cristo, pero esto no implica que hayan sido en Cristo. Y seguimos hablando del primer amor. El amor juega un papel central en toda la historia de la humanidad. Lo vemos presente desde la fundación del mundo. El sacrificio de Cristo que hizo por amor a nosotros y que por ese amor eterno nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios capítulo 1, verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios nos ordena cómo debemos amar y cuál debe ser nuestra prioridad en el amor. Mateo capítulo 10, verso 37. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Dios nos está ordenando amarle a Él sobre todas las cosas y a nuestro prójimo. Y de esto también hemos hablado hace unas semanitas atrás, mencionando los ídolos. Cualquier cosa, cualquier persona que pongas antes que Dios es un ídolo. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos ser capaces de amar a Dios como Él nos pide? La respuesta, ¿sabes dónde la obtienes? En la palabra de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahí tienes la respuesta. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Podemos amar a Dios cuando somos capaces de entender y conocer el amor de Cristo hacia nosotros. De ahí la importancia en que Pablo inicialmente en las primeras cartas escribía a Éfeso que él estaba orando para que los efesios fueran capaces de conocer el amor de Cristo para que pudieran ser llenos de la plenitud de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 19.
Cuando somos capaces de recibir el amor de Dios, aceptarlo, sentirnos amados por Él, es Cristo quien vive en nosotros. Entonces podemos amar a Dios, podemos estar arraigados y cimentados en amor. Y desde ese cimiento es en donde podemos comenzar a dar frutos, y estos frutos son las obras que nacen por amor a Dios. Y al igual que amas a Dios de esa manera, empiezas a amar a tu prójimo de la misma manera. ¿Cómo se vuelve al primer amor? Volver a las primeras obras tiene relación al volver al punto de extravío. Analizar en qué momento del trayecto, en qué momento del camino yo me he desviado. En la parábola del hijo pródigo se explica cómo debe ser el arrepentimiento. Lucas capítulo 15, versículo 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Te has dado cuenta? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No pone al Padre en primer lugar. Pone al cielo, pone a Dios en primer lugar. El arrepentimiento debe ser primeramente pidiendo perdón a Dios y luego a quienes hemos ofendido con nuestro pecado. Que en el caso de la iglesia de Éfeso es el prójimo. El arrepentimiento, recuerda, hermano o hermana que estás escuchando esta reflexión, debe ser primeramente pidiendo perdón a Dios y luego al prójimo. Ese es el orden. Ahora bien, ¿qué significa volver a hacer las primeras obras? El amor a Dios se demuestra en la obediencia. Amar a Dios se traduce en guardar su palabra, hacer su voluntad. No hay otra forma de manifestar el amor de Dios. Obediencia, haciendo la voluntad del Padre. Juan capítulo 14, versículo 23. Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. La manifestación de que Dios está en el corazón del hombre es el Espíritu Santo morando en su vida. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Yo quiero ese amor. Anhelo tener el amor del Padre. Anhelo tener el amor de Jesús en mi vida, porque si tengo ese amor, puedo amar a los demás. Puedo amar a Dios. El amor a Dios también se demuestra sirviendo al prójimo. Y esto es importante. Amar al prójimo significa amar a Dios. Se ama al prójimo con verdad y entendimiento, sin falsedad, sacrificándote por el prójimo. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros como yo os he amado. Y al igual que yo os he amado así, también vosotros os tenéis que amar los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. El amor al prójimo va ligado al servicio. Debemos servir a nuestros hermanos. Y este servicio consiste en poner a disposición del cuerpo de Cristo los dones y los ministerios para la edificación. Y esta edificación debe ser guiada por Cristo. En resumen, a Dios se le ama correctamente mediante la obediencia y a nuestro prójimo se le ama mediante el correcto servicio al cuerpo de Cristo. Yo con ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, bien juntito, bien estructurado, todos unidos, cada parte bien unida, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
Este es el mensaje que queremos hablar de esta iglesia de Éfeso. Y seguramente me he dejado algunas partes, seguramente no me he centrado en algunos versículos. Lo he querido resumir de esta manera, pero esa parte te la dejo a ti. Si quieres dejar una breve reflexión al respecto sobre esta iglesia, puedes hacerlo. También en el enlace de la tertulia de la iglesia de Éfeso que nuestros compañeros de Solidaria TV hace unos meses nos dejaron. Para terminar, en el año 431 después de Cristo se llevó a cabo un concilio de toda la iglesia cristiana en Éfeso. Pero el principal interés de los creyentes ahí fue luchar por ciertas doctrinas ortodoxas, en vez de luchar por el primer amor. Unos siglos después los musulmanes invadieron Éfeso, destruyeron las iglesias cristianas y construyeron mezquitas en su lugar. Leía este comentario de un usuario sobre la iglesia de Éfeso y me llamó mucho la atención. Y yo quiero compartirlo también contigo. Presta mucha atención, es un mensaje cortito. 30 segundos. Muchas iglesias en la actualidad se encuentran reflejadas como la iglesia de Éfeso, queriendo hacer lo correcto y esforzándose por no caer, pero realmente son indiferentes como cuerpo de Cristo, porque no ven la necesidad de sus miembros. Están más preocupados por mantener una imagen que un verdadero amor. Hermano o hermana que estás escuchando la reflexión, que esto no pase contigo. No pierdas el primer amor. Y si lo has perdido, analiza en qué momento te has desviado del camino, en qué momento has perdido ese primer amor. Es el consejo que puedo darte. Y es la palabra que Dios dio a la iglesia de Éfeso. Haces muchas cosas bien, pero tengo algo contra ti. Has perdido tu primer amor. El primer amor se pierde hoy en día cuando no ponemos a Dios en el primer lugar. El primer amor debe ser Dios y después el amor al prójimo. Y la iglesia de Éfeso había perdido el primer amor. Ya Dios no era lo primero en su vida. Ya el amor al prójimo, el servicio al prójimo se había perdido. Ahora solo eran una imagen. Buenas obras, pero sin amor. Que eso no te pase a ti. Que eso no me pase a mí, porque si no, habremos perdido el primer amor.